Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan? Perfecto, muy bien. Excelente. Damos gracias al Señor nuevamente por hablar de su palabra y hoy vamos a estar escudriñando un pedacito de las Escrituras y para eso vamos a ir al libro de Marcos, al capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 12 en adelante. Marcos, capítulo 11, versículos 12 en adelante. Vamos a estar viendo un texto muy interesante. Para entender su significado necesitaremos avanzar bastantes versículos, por lo cual les ruego que estén muy atentos, muy pilos al asunto de lo que vamos a hacer para poder tener claridad de lo que vamos a ver en el texto. Vamos a orar al Señor por un momento, pidiéndole que nos guíe en su mensaje. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Se está orando en cada vida, en cada corazón. Te rogamos que nos ayudes a expresar con claridad tu palabra y a que podamos, Señor, glorificarte a través de ella. Ayúdanos a tener en cuenta lo que vamos a escuchar, a ponerlo en práctica en nuestras vidas, pues te rogamos y te suplicamos que así lo hagas. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Marcos 11, 12. El texto dice que al día siguiente salieron de Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Bueno, para eso toca leer un poco atrás. Tuvo hambre Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Lo interesante de este texto es que después de eso, después de que ocurrió ese asunto, viene un evento que se llama la purificación del templo. Dice que ustedes conocen que Jesús entró al templo y botó las mesas de los cambistas y todo eso. Pero volvemos a entonces, y dice acá, pero en el mismo evento de la purificación del templo, pasamos al versículo Marcos 11:20, enseguida quedó en la mitad, como en un sándwich quedó ese evento. En el versículo 20 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, lo será hecho. Wish, interesante. Entonces tenemos una escena donde Jesús comienza teniendo hambre y pasa a hablar de una higuera, que es la que vamos a estar mirando el texto específicamente allí. Y vamos a estar mirando el texto de la higuera. Dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, y quiero para que quede claro qué fue lo que ocurrió, Jesús estaba entrando a la ciudad de Jerusalén, lo hacía de una manera triunfal, ya lo había hecho antes. El día anterior había pasado por el templo, y dice el versículo 11, si usted se vuelve un tricito, ahí en Marcos 11, y entró Jesús a Jerusalén y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Qué miró Jesús? Miró el templo y miró todas las cosas, pero ya se estaba haciendo de noche. Entonces Jesús dice: listo, vámonos. Se fue a Betania, una aldea cercana. Pero al día siguiente, dice, salieron de Betania. ¿Y para dónde iba Jesús? Iba para Jerusalén. Y dice que entonces en ese momento Jesús tuvo hambre. Jesús era 100% hombre, pero la Biblia también dice que era 100% Dios. Como era 100% Dios, tuvo hambre, que es lo que nos dice el texto. Y ahí es donde empieza algo muy interesante. Jesús, como cualquier ser humano, tenía necesidades humanas, limitaciones humanas en su humanidad, y a veces las expresaba, y una de ellas era que tenía hambre. También dice la Biblia que tuvo sed y tuvo otras expresiones de estas. Bueno, como cualquiera de nosotros le dio hambre a esa hora, quiso buscar entonces algo de comer, que es lo que está diciendo el texto. Y entonces el Señor ve cuando van caminando, porque básicamente es lo que ocurre, que dice que cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Y entonces él dice:
uy, allá hay una higuera. Una higuera, pues es un árbol caducifolio, muy interesante la palabra caducifolio. ¿Usted entiende? Claro, ustedes entienden eso. Se llama Ficus carica. Muy interesante. Es un árbol que puede llegar hasta los 6 metros y que producen 2 frutos normalmente al año, lo que nosotros conocemos como breva o higo. Más o menos son los frutos que él da. Y dice que él quiso buscar frutos. ¿Por qué quiso buscar frutos? Bueno, primero porque tenía hambre. Segundo, porque cuando ve el árbol, usted ve ese árbol tan bonito, lleno de hojas, muy frondoso, muy vistoso. Un árbol que se veía por todos lados como que, uy, qué chévere. Se veía muy bien, porque dice acá, una higuera que tenía ojos, que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Si tal vez. Él pensaba, bueno, pero cuando llegó allá, a ella, nada halló sino hojas. Wow, pues no era tiempo de higos. Y él dice, uy, este árbol no tiene ni siquiera higo, como daba 2 frutos, ni no tiene ni siquiera del fruto inicial que se da en cierto tiempo y del fruto ya más grande. No tiene ni del uno ni del otro. Hermosito, muy bonito, solo hojas y hojas y hojas. Y en ese momento, el Señor, delante de sus discípulos, le habla entonces a la higuera y le dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Nunca jamás vuelva a comer nadie de tu fruto. Y los discípulos escucharon, nunca jamás. Uy, es lo que llamamos nosotros una oración imprecatoria, una oración muy fuerte. Lo que llamaríamos en términos del Antiguo Testamento una maldición. Por eso dice en el texto, maldición de la higuera estéril. Interesante, muy interesante. Ahora, usted le puede hablar a los árboles que quiera. Usted le puede decir a su matica de afuera de orquídeas, te maldigo, y la matica no se va a arrugar, no se va a acabar de una vez. Usted puede decirle lo que quiera a un árbol, tratarlo mal, me caes mal, tus hojas me ofenden, y el árbol no se va a dañar. Entonces, lo que Jesús estaba pidiendo era una cosa sobrenatural, que de un día para otro, o más bien en ese momento, que el árbol nunca más diera fruto y que fuera evidente que no iba a dar ningún fruto, nada de nada. Y cuando uno quiere saber, oiga, ¿y por qué dijo eso? El Señor, Marcos nos cambia el tema. Totalmente, nos pasa a otro tema que parece totalmente distinto. Ahora, algunas personas, obviamente, que les gusta criticar, dicen, pero es que Jesús, ¿cómo se le ocurre ponerse a maldecir árboles? Además, no era el tiempo de higos. ¿Cómo le pide a un árbol que no es el tiempo que le dé un fruto? ¿Qué tal eso? ¿Ese no es el momento? Como hay gente así, toca contestar por qué le digo así. Entonces, para que la gente se entra en curiosidad, pero ¿cómo se le ocurre pedirle que en ese instante me salga con esas? A ver, Jesús no hace nada sin intención. Siempre hay una intención detrás de cada cosa que hace el Señor. Ahora, Jesús dijo, tal vez ya tenga fruto. Ahora, Jesús está diciendo, tal vez. ¿Por qué? Porque él dice, puede que no. Pero lo que aparenta, lo que muestra, todas esas hojas frondosas, son una evidencia en esos árboles de que hay alguna clase de fruto. Y resulta que el arbolito sí tenía las evidencias, aparentemente las hojitas y todo eso, pero solo era apariencia. Era la publicidad del arbolito, pero cuando fue a mirar no había nada. Y todo eso Jesús lo va a explicar con lo que sigue. Vamos a entender por qué en la mitad, como un sándwich, está la purificación del templo. La escena cambia ahora a la purificación del templo antes de llegar a la otra escena. ¿Y qué pasó en la purificación del templo? Entonces dice que Jesús, después de maldecir la higuera, entra al famoso templo que ya había visitado anoche, pero como había llegado tardecito, dice que miró todas las cosas. Jesús ya tenía una idea de qué estaba pasando en el templo, y este día ya cuando regresa, después de maldecir la higuera, entonces dice que viene a Jerusalén, y dice, y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno.
Y dice que Jesús de pronto tuvo una acción muy fuerte contra los que estaban en el templo. ¡Wow! Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué así? Y obviamente la explicación es que el día anterior Jesús había visto una cantidad de cosas que no le gustaron. Y Jesús vuelve este día y ve que esas cosas continúan allí. Las cosas es que el templo, el lugar, una parte del templo se había convertido en un centro comercial, en un lugar de compra y venta de mercancías, de cambistas, donde se vendían palomas, animales. El templo, en los tiempos en que Jesús camina, es el templo de Herodes, uno de los 3 grandes templos que había. Y en ese templo había un patio grande, que era el patio de los gentiles, donde se desarrolla esta escena. Pero resulta que el patio del templo, que debería ser parte del templo, ¿y para qué son los templos? Para adorar a Dios. Se había convertido en una, como lo va a decir Jesús, una cueva de ladrones. ¡Oh! Y dice ahí, ¿y qué fue lo que la gente que echó afuera? Ahora, en el templo, la gente tenía que hacer sacrificios. La gente venía de muy lejos y no podía traer los animales para el sacrificio. Entonces, las personas tenían en las jaulas animalitos, palomas, ovejas, que les vendían a los que venían de muy lejos para que compraran su animal y lo sacrificaran. También, pero como ellos venían de otro lado, en ese otro lado se manejaba otra moneda. Entonces ellos necesitaban a una moneda que fuera la del templo. Entonces había gente que eran cambistas, lo que llamamos hoy vendedores de divisas. ¿Ok? La misma cosa. Y entonces estos cambistas, estos hombres de las divisas, llegaban y le decían, muestre tanto y yo le doy tanto. Ahora, el asunto, el problema, es que cuando Jesús mira eso, dice, ¿por qué están haciendo eso dentro del templo? ¿Por qué hacen eso? Eso no tiene sentido. No es algo que ellos estaban rompiendo un principio que si algo está consagrado a Dios, úsenlo para las cosas de Dios. ¿Ok? Es como una vez un vecino que en un país, en Madagascar, en otro lugar del mundo, me dijo, ay, pastor, ¿será que usted le dijo a un pastor? Sí, pastor, usted no me puede prestar unas sillitas para una fiesta de 15. Es que vamos a tener una fiestica y una cantidad de gente. Y entonces, ¡guau! Qué interesante eso, ¿no? El lugar mismo para la fiesta. Señores, sobre todo en la cultura judía, cuando algo se consagraba a Dios, era algo que debía mantenerse completamente limpio y consagrado para el Señor. Ahora, el templo fue hecho, supuestamente, y es lo que Jesús está argumentando, el templo fue hecho para adorar a Dios. El templo fue hecho para un lugar de alabanza sin interrupción del Señor. Ese es el punto. Y por eso queda clarísimo que Jesús los expulsa porque ellos habían convertido el templo en otra cosa. Ellos habían cogido un lugar que estaba consagrado o sagrado a Dios y lo habían convertido en algo que no era, que no debía ser. Debía ser una casa de oración, pero era un centro comercial. Un centro comercial dentro del sitio. Ahora, obvio que la gente necesitaba los animales, ojo que la gente necesitaba cambiar las divisas, obvio que sí, pero para eso estaba fuera. Otro espacio, pero no el templo. Ese es el punto por el cual Jesús está. Por eso Jesús les recuerda un versículo. Dice, me comenzó a enseñarles con estas palabras. Dice el texto. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Uy. Ahora, ese texto está sacado del libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 11. Esa era una instrucción que se había dado antes, mucho antes, que debía ser respetada y que no estaba siendo respetada. Oh. El templo tenía que ser reflejar la gloria de Dios a todas las naciones.
todos los pueblos de afuera iban a venir y cuando vinieran tendrían que decir, qué bonita la casa de Dios, vamos a la casa de Dios. Pero ahora al ver eso vamos al centro comercial, estaban haciendo algo que no era. Venían buscando la casa de Dios. Pero ahora la habían convertido, Jesús usa las palabras, dice, y la habéis hecho cueva de ladrones, cueva de ladrones. Ahora, ¿por qué dice de ladrones? ¿Estaban robando dentro del templo? La forma de robar era que cuando te cambiaban las divisas, te decía, el dólar te lo compramos. ¿Usted trae dólares? Qué pena, yo se lo compro a 2.000, pero se lo vendo a 4.600 la tasa oficial. Más o menos así, para que me entiendan. Y obviamente robaban. ¿Y por qué hacían eso? Porque las autoridades del templo, el templo estaba regido por la autoridad de Israel, los líderes religiosos de Israel, estaban haciendo su negocio. Ellos le alquilaban a usted el pedazo y le decían, por cada transacción, un pequeño impuesto viene para nosotros. Estaban robándole a la gente misma cuando venía a sacrificar cosas a Dios. Eso era el asunto. Y para Dios eso es algo absolutamente feo, impuro, sucio. Y por eso Dios no aceptó eso y fue tan fuerte. Por eso siempre en todos los textos dice que Jesús estaba purificando el templo, porque el templo, por todas esas cosas que pasaban, estaba, por el contrario de ser purificado, estaba siendo objeto más bien de burla de los de otros. No estaba dedicado a lo que tenía que dedicarse y por eso se convirtió, como dice el Señor, en una cueva de ladrones. Uy, interesante. Ahora, pero pilas. Te dice, ¿y eso qué tiene que ver con la higuera? Calma, con maldecir a una higuera. Calma, ya vamos para allá. ¿Y qué tiene que ver que coja un templo y bote todas esas cosas? ¿Y qué significaba eso? Ya vamos a mirar qué significaba eso. Lo que sí queda claro es que el sacerdocio de Israel de ese momento había contaminado el templo, lo había hecho una cueva de ladrones y eso es algo que a Dios desagrada. Entonces lo que ocurrió enseguida fue muy interesante. Dice el versículo 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Uy, interesante. Y cuando los los gobernantes, los sacerdotes, los escribas oyeron esto, dijeron, hay que destruir a este hombre, hay que matarlo. Uy, decían, toda la gente le sigue, nos da miedo que se levante esa gente y nos coja y nos dé duro. Porque la gente se asombraba de la forma en que enseñaba a Jesús dentro del templo. Y afuera también, pero estaban asombrados y lo seguían. Y los sacerdotes se asustaron y viendo estas cosas que llegaba, básicamente ellos decían, se nos va a dañar el negocio. ¿Cómo es posible que Jesús venga y nos tumbe las cosas y fuera de eso la gente lo sigue y qué tal no solamente tumbe esos negocios, tumbe esas cosas, sino que se levante contra nosotros y nos saquen de aquí del templo? ¿En qué vamos a quedar nosotros? Y literalmente el texto dice, querían matarle, asesinarlo, porque él representaba un peligro en todos los sentidos. Nos quita la plata, nos quita los negocios, no nos deja hacer las cosas que queremos de negocios, y fuera de eso, ¿qué tal un día toda esa gente se levante contra nosotros? ¿En qué vamos a quedar? Y por eso dice toda la multitud. Pero ojo, la gente no seguía a Jesús porque sí, lo seguía porque Jesús era un hombre, un maestro que explicaba la Biblia con total claridad. Eso es lo que hacía Jesús tan especial. Nadie le explicaba al pueblo. El pueblo, desgraciadamente, los líderes religiosos judíos no explicaban al pueblo con claridad las palabras de Dios, las malinterpretaban. En cambio, Jesús lo hacía con autoridad y lo hacía con una interpretación correcta. Por eso dice el texto, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Jesús obviamente viendo todo eso, dice que salió otra vez de la ciudad, así como había salido para Betania la noche anterior, ya había regresado al templo, esta vez vuelve y sale. Y cuando va de regreso, obviamente Jesús se encuentra otra vez con la famosa higuera que maldijo. Que no era el tiempo que diera frutos.
Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, imagínense que una higuera se seque desde las raíces. Eso es un milagro. No hay forma de que eso pase. Significa que la higuera quedó totalmente destruida. Es un árbol muerto. Ni siquiera es un árbol enfermo. Es un árbol muerto. No tiene de dónde. No hay cómo sanarlo. Y dice que quedó totalmente destruida. Los discípulos, que son bastante inteligentes, dice Pedro, acordándose, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Pero le dice, Señor, increíble, maldijiste la higuera y se secó. ¿Cómo pasó eso? Y Jesús también le da una explicación a eso. Pero ahora, para poder entender qué está diciendo Jesús, ahora sí, tenemos que devolvernos otra vez a la maldición de la higuera, para entender qué fue lo que pasó. Jesús va al templo un día antes de esta maldición, visita el templo, mira todo lo que está pasando, ve las mesas de los cambistas, ve que venden animales, ven que están haciendo todo eso, y ve que quienes patrocinan todas esas cosas son los líderes religiosos. Él sabe ya eso. Ahora, él va saliendo, tiene hambre, cuando va llegando hacia Jerusalén, y ve la higuera y Jesús no desaprovecha la oportunidad para darle una lección a sus discípulos, una enseñanza muy profunda de algo que está pasando y quiere que ellos efectivamente caigan en cuenta de lo que está ocurriendo. Por eso, cuando dice allá, ellos al principio quedaron confundidos, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Por qué la higuera? ¿Por qué las cosas? Pero todo tiene una explicación que es más que obvia cuando miramos el texto detenidamente. Básicamente lo que el Señor está mostrando es acá a Israel y al templo. Está representándolos tanto a Israel, a la nación de Israel y al templo a través de la higuera. Israel es la higuera. Específicamente, los líderes religiosos de Israel son la higuera. ¿Qué significa? Los líderes religiosos de Israel se ven por fuera supremamente bien. Son tipos súper espirituales, se la pasan en el templo haciendo largas oraciones, hacen largos ayunos, se ven como la higuera, se ven como que qué exuberante, qué bonita, qué vanidosa se ve el asunto. Debe tener muchos frutos, decía Jesús, tenía la higuera. Cuando la gente miraba la religiosidad de los judíos y de su templo, ellos decían, esas personas deben tener unos frutos tremendos. Deben tener unos frutos increíbles, deben edificar a las personas de una manera fantástica, deben hacer cosas. Pero Jesús, que ya ha visto lo que hay, el día anterior ya había visto, sabía que allá no había ningún fruto. No había nada. Tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. No había nada que rescatar ahí. Nada. Por eso, Marcos mete la enseñanza en la mitad. Un sándwich entre las dos. Para representar la decadencia en que había caído los líderes religiosos de Israel. En lugar de estar edificando a las personas, en lugar de estar haciendo de verdad, haciendo respetar el templo, llevando una vida limpia, oraciones, haciendo las cosas, una casa de oración limpia. Y ser una casa de oración se refiere a un lugar de consagración hacia Dios, donde la gente podía acercarse libremente, y en lugar de hacer eso, habían montado un centro comercial. Y Jesús dice, ¿sabe qué fruto tiene su centro comercial allá dentro del templo? 0.0, no hay nada. De nada. Esa es la explicación de por qué Jesús maldice la higuera. En pocas palabras, Jesús está maldiciendo a el que no da fruto, a la nación en la parte
del sacerdocio, le está maldiciendo y diciendo, ustedes llevan años, pero años, mostrando por fuera espiritualidad, mostrando por fuera que, uy, que tan bonitos, qué árbol tan frondoso, qué cosas tan bonitas debe tener. Y cuando uno va a mirar qué tiene, no tiene nada. Y por eso los maldigo, estaba maldiciendo a los líderes religiosos, estaba maldiciendo a Jerusalén, estaba maldiciendo al mismo templo, porque resulta que todo se daba dentro del templo. Ahora, ¿las maldiciones de Jesús se cumplen? Sí, obvio que sí. Pero antes de eso, antes de que se me salte, se me pase, hay una cosa que no quiero saltar. Cuando uno lee el texto, primero el Señor hizo que los discípulos oyeran, ¿ok? Dijeron, ellos escucharon, Jesús dijo, maldigo la higuera, y lo dijo duro para que lo oyeran. Cuando Jesús entró al templo y de una vez empezó a tumbar, a quitar todas esas cosas, dijo frases increíbles. Mi casa es casa de oración para todas las naciones. Ustedes, en lugar de traer gente de otras naciones y decirle lo bonito que es andar con Dios, ustedes ofrecen una imagen pobre, una imagen que no es, una imagen tergiversada de lo que realmente es estar con Dios. Y por eso los maldigo. No solo eso, Jesús dijo, mire lo que decía la Biblia, dijo que los hizo una cueva de ladrones. Interesante, ¿no? Pero más, versículo 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Sabe qué había pasado? La gente cogía el templo como un atajo. Voy a meterme por la puerta de aquí para salir para allá, para el otro lado. Y básicamente lo que estaban diciendo es que la casa de Dios no es para eso. La casa de Dios no es una carretera alternativa. No es una cosa que se utiliza para cualquier cosa. Y hasta en eso estaba ofendido el Señor. Y por eso Jesús les está diciendo a los líderes religiosos, los maldigo. Maldigo lo que han hecho del templo. ¿Y sabe qué? Este templo, y eso es lo que está diciendo y lo que la Biblia dice que ocurrió. Y si Dios dice que al otro, y si más adelante vemos que la higuera quedó totalmente destruida, pero lo que Jesús estaba haciendo era profetizando lo que iba a ocurrir con la religiosidad de los judíos mostrada allí y con el templo que se había convertido en un lugar de religiosidad. Significa que el Señor estaba profetizando que lo iba a destruir. Y efectivamente, así ocurrió. Cuando avanzamos en el texto, que es muy interesante, cuando llegamos al avance del texto, dice el texto, versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Resulta que Jesús elevó esta maldición, porque básicamente es una maldición lo que el Señor está elevando allí. Contra Jerusalén, los líderes religiosos, contra el templo. Y en el año 70, unos años después de la muerte de Cristo, de su ascensión al cielo, resurrección y ascensión, el templo de Jerusalén es destruido. ¿Y sabe cómo es destruido? Desde las raíces, desde sus cimientos. La Biblia dice que Jesús había profetizado que no quedaría piedra sobre piedra. Y efectivamente, cuando destruyeron el templo de Jerusalén, no quedó piedra sobre piedra. Pero entonces la gente así toda tocada dice, pero ¿cómo no quedar piedra sobre piedra si cuando destruyen las ciudades quedan ahí las basecitas? Pero sí sabe que del templo y de Jerusalén y de la ciudad casi no quedó nada. Que removieron las bases. ¿Y usted sabe por qué removieron las bases del templo, por ejemplo? Para que se cumpliera lo que el Señor dice. Porque resulta que cuando los romanos destruyeron el templo, le dijeron que adentro había mucho oro. Entonces primero incendiaron la ciudad. Y cuando la incendiaron, el oro se derritió y se escurrió por entre las piedras y quedó en los cimientos. Entonces adivine qué tuvieron que hacer los romanos para poder sacar el oro. Quitar piedra sobre piedra hasta poderlo sacar. Conclusión. La maldición de la higuera es la representación de que Dios les iba a mandar un juicio a la nación de Israel, a los líderes religiosos, por el mal uso del templo, y al templo mismo lo iba a quitar para que no fuera más un objeto donde se hacían esas cosas. Y lo hizo.
y ocurrió específicamente. Ahora, Jesús es fantástico en sus enseñanzas. Es algo increíble lo que el Señor está haciendo ahí en la enseñanza. Por eso está entre las dos. Porque Jesús coge eso que pasó, que es muy, muy duro, muy fuerte, que Israel sea enjuiciado por eso. Uy, tremendo. Que Israel sea castigado. Wow. Pero recuerden, Jesús utilizó la higuera para exponer el castigo que estaba a punto de caer sobre Jerusalén. Era para mostrarles eso. Y tremendo eso. Ahora, ese marchitar de la higuera instantáneo significaba la rapidez con que iba a ser destruido el templo. Ese que dice que quedó totalmente inútil, que no daba fruto, es que de ahí para adelante ya ellos no pudieron hacer nada más. Ese sistema literalmente murió allí. Quisieron revivirlo y no pudieron, no pudo dar más porque eso no estaba sirviendo absolutamente para nada, para nada. Y eso es algo increíble lo que hace el Señor. Por eso cuando llegamos al versículo 21, Jesús hace de algo malo, de algo tan duro, de profético tan fuerte, algo muy bueno. Le saca una enseñanza más, que está en el versículo 21. Primero del 20-21, que le dicen que la higuera está seca. Pedro le dice, Rabí, mira, la higuera que mal dijiste se ha secado. Y Jesús le contestó, ojo, sobre el mismo tema, no, seguimos en la misma escena. Y Jesús le contesta sobre lo mismo. Les dijo, tened fe en Dios. En verdad os digo que si alguno le dice a esta montaña, levántate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que lo que dice sucederá, le será hecho. Tengo en esta versión que estoy leyendo. Increíble. Entonces Jesús aprovecha para sacar una lección sobre la fe y la oración. Porque básicamente lo que Jesús hizo fue hacer una oración de que pasara algo imposible, de que pasara algo que no era posible que ocurriera. ¿Y qué ocurrió? Pasó. Literalmente pasó. Uy, qué chévere. Y por eso aquí dice acá, dijo, cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y empezó a hablar de la fe. Dijo, muchachos, ¿por qué se asombran? Si una persona ora con fe, ojo, por algo que sea la voluntad de Dios. Recuerden que hay reglas para la oración. 22 reglas para la oración. Si una persona ora con fe, aplica lo que Dios dice. El Señor dice, vea hermano, y usted le dice a la montaña, porque sea la voluntad de Dios que quiera moverla por alguna razón. Montaña, échate al mar, la montaña dice, ahí voy. Y se bota. El poder de la oración. Y por eso dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y entonces Jesús aprovecha para ahondar en el tema de la oración de una manera muy fuerte. Cualquier cosa por la que oréis y pidáis, creed que lo habéis recibido y será vuestro, dice otra versión. Es el poder de la oración. Lo recibirás. Uy. Pero el Señor añade algo más a la oración para todos los que les gusta lo de la oración. Ahí mismo, hablando de lo mismo, es el mismo texto de la higuera, la maldición. ¿Sabe qué dice? Por tanto os digo, y 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Uy. Y aprovecha el Señor para decirle una de las condiciones para que yo responda a una oración es que usted esté en paz con todo el mundo. Ahí está. ¿Por qué le funciona a Jesús la oración? Pues porque estaba en paz con todo el mundo. Porque era conforme a la voluntad de Dios. Porque estaba representando algo real. Y en este caso tenía el significado de maldecir a los líderes, a la religiosidad de Israel, condenarla y decirle no va más. Ustedes solo apariencia. Muestran y muestran y muestran, pero no tienen nada detrás de eso. No hay absolutamente nada. Pero también quiso mostrar
que cuando se ora por fe, con fe, Dios va a responder las cosas que nos parecen imposibles, complicadas. Y obviamente nos manda una razoncita. Cuando oren, pónganse en paz con todo el mundo. Esa es la condición. Ahora, ¿cómo aplico eso a mi vida? Porque hemos visto el texto en su esencia. Eso fue lo que pasó en ese texto. Pero ese texto tiene aplicaciones específicas para nuestras vidas. Muy puntuales, muy claras, muy como son. Jesús en este momento nos está mostrando en este punto, yo soy Dios. Y Jesús cuando nos muestra que no hay una autoridad más grande que Él. Que cuando Él pronuncia un juicio, ese juicio se cumple, pase lo que pase. Que Él es el dueño de absolutamente todo y que puede hacer con su creación lo que Él desee. Nos muestra que Él es un Dios que puede crear o puede destruir. Que puede romper muros. Que puede acabar con naciones. Él es Dios mismo. Y que cuando el pueblo actúa contra Dios, Él viene para juzgar, para limpiar, para transformar. Y Él también lo hace con nosotros. Y eso es lo que está mostrando Marcos. Marcos quiere mostrar a Jesús en esa dimensión. Jesús es el Salvador. Jesús es Dios, es el Todopoderoso. Ese es el punto. Pero para nosotros viene una enseñanza tremenda. No solo que reconozcamos que Él es el Mesías, que es lo que nos quiere enseñar Marcos por un lado, sino la responsabilidad de dar fruto. La responsabilidad de dar fruto. ¿Sufre usted de falta de fruto en estos momentos? Sí, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio fruto para el Señor? Cuando hablamos de fruto, no estamos hablando que es que yo fundé 7 iglesias, pastor. No, estamos hablando de eso. Cuando hablamos de fruto, estamos hablando de una cantidad de ciertas evidencias o resultados de que usted está con el Señor y de que usted está haciendo cosas para Él, en lugar de estar sufriendo, metiéndose en cosas que no le convienen, criticando, juzgando, atacando, molestando, cualquier cosa menos con Dios. Fruto es algo que se da para ofrecer. Es el resultado de tener algo, en este caso, la higuera tenía que producir higos. En el caso del cristiano, el cristiano tiene que producir frutos. La Biblia los llama frutos de justicia. Esos frutos, ojo, son palabras que salen de su boca glorificando al Señor. Labios que lo confiesan. Labios que le cuentan a otros, mire, tengo un Dios así. Hay frutos internos y frutos externos. En los internos es paz, tranquilidad, un gozo de que estoy con Dios. Pero muchos cristianos ni paz tienen. Viven todos ansiosos, todos se desaniman con facilidad. Se echan a la pena fácil. Y no han entendido que así no funciona. Si usted se echa a la pena, ¿qué fruto va a dar? Pastor, no he podido, es que yo llevo solo 35 meses así, pastor, solo sí, achantado. Pues así, ¿qué fruto va a dar? Nunca va a dar un fruto usted con algo así. Señores, en la vida nos van a pasar cosas, pero hágame el favor y se levanta para el Señor, porque para Él no es para nosotros. Se levanta y hace lo que tiene que hacer. La Biblia está llena de parábolas donde el Señor dice que el que no dio fruto, ¿qué dice la Biblia? Lo echó fuera. La Biblia dice que tenemos que darlo y recuerde, no estamos pidiéndole acá que usted funde iglesias y que participe, ojalá. Estamos diciendo que usted cambie. Que cambie adentro, que cambie afuera. Y que eso sea evidente. Evidente.
Y si eso no está pasando, tenemos un gran problema. Ese es el asunto. La gente en esa época, ¿qué pasó con los líderes religiosos? Ellos aparentaron que tenían mucho fruto. Mire cuánto oramos. O todos los días oramos, estamos metidos en el templo, le bajamos la cabeza. Mire cuánto ayunamos. Mire cuántas cosas supuestamente, pero sabe que adentro no había cambiado mucho, nada, y por fuera menos. Y no se daban cuenta que se estaban convirtiendo las cosas de Dios en cosas que no tienen nada que ver y que no agradan al Señor. Habían administrado mal lo que Dios les había dado. Estaban administrando mal sus dones, sus talentos, sus llamados. Ellos habían olvidado que el Señor dijo que tenemos que permanecer en la vid para dar fruto, que tenemos que estar pegados a Él. Y a ellos se les olvidó eso. ¿Quiere saber si usted tiene fruto? Pregúntese, ¿cómo ha impactado usted las otras personas que tiene a su alrededor para el reino de Dios? Y si lo único impacto que le usted ha dado es, dice, una vez le dio un golpe, un impacto, si ese es el único impacto que usted ha dado grave. El impacto es que me vean a mí distinto. El impacto es que ellos se animen a acercarse a Dios. El impacto es que usted los pueda atraer con su manera de ser. Que todo lo que hacemos tenga un efecto para que el reino de Dios crezca. Que se nos note el fruto del Espíritu en alguna o muchas maneras. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Y si eso no está pasando, pues tenemos un problema. El problema es de nosotros, ¿no? Que quede claro, ¿no? Porque la Biblia está clara en que debe ser así. Pues yo le pregunto, ¿cómo vamos de frutos? Y la otra gran aplicación es el poder de la fe y de la oración. La otra gran aplicación que se ve acá. Es algo impresionante lo que vemos ahí. Miren, cuando nosotros elevamos una petición, le estamos pidiendo a alguien que tiene todos los recursos del universo en su mano. Casi a nadie. O sea, no estamos pidiéndole casi a nadie. O sea, al que tiene todos los recursos, todos. No hay una sola cosa que él, un recurso que él no tenga para poder llevar a cabo cosas que podemos pedir. Recuerden, no es una promesa para hacer lo que yo quiera, para mis propios intereses. No, es algo que hago en la voluntad de Dios. Ahí vienen las 22 características. Es algo que hago en su nombre. Es algo que hago por obediencia. Pero es algo que hago estando en paz con todos, perdonando a todos los que están a mi alrededor, como parte de las condiciones. Ese es el fruto. Y esa es la oración poderosa. Si usted tiene esas cosas, va a tener y tiene una oración poderosa. Si cree en el Señor, wow. Si las peticiones están de acuerdo con el Señor, fantástico. Se va a cumplir, se va a dar. ¿No se ha dado cuenta usted que, y lo digo con todo respeto, que a veces con sus o nuestras insignificantes y precarias oraciones, aún así recibimos respuesta de Dios? ¿Qué sería si usted se pone serio con Él? ¿Qué sería si usted pudiera entender, oiga, me voy a poner serio? De verdad, oiga, yo tengo que hacer las cosas como tienen que hacerse. ¿Qué ocurriría? Que usted cambiaría, la gente vería, usted atraería gente, daría fruto, y usted vería una vida y tendría un montón de cosas que contar, mostrando el tremendo e impresionante fruto de Dios en su vida. Y eso es, concluyendo entonces, hermanos,
Lo que la Biblia nos muestra no solamente es una tremenda autoridad de Dios, una cosa espectacular de parte de Dios, una autoridad impresionante. Él es el dueño de todo. Él nos muestra lo importante que es que nosotros miremos las cosas como Él las mira, que respetemos las cosas como Él las respeta, que seamos serios con sus cosas, que para Él son importantes, que son valiosas, que yo las tome en serio. Eso es muy importante, muchachos. Pero por el otro lado, que nosotros evaluemos nuestra vida y empecemos a decir qué falta. Yo quiero preguntarle en esta noche a usted, ¿qué le falta a usted para dar fruto? Y yo le voy a decir que no le falta nada por la siguiente razón. Ya tiene a Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que Él ha colocado en nosotros lo necesario para llevar a cabo la obra que nos mande. Significa que nos ha dado talentos y nos ha dado dones. O sea, tenemos al Espíritu Santo, que es Dios mismo, morando allá adentro para guiarnos, para poder hacer las cosas que Él nos pide y dar fruto. Tenemos la palabra de Dios, que nos va a mostrar claramente cada vez más cómo hacer las cosas, y nos guía, nos alienta, nos instruye. O sea, Dios ya puso todo sobre la mesa. Tenemos a su Hijo viviendo acá. Ya que el problema no está a este lado, el problema no está allá, está acá, está hacia este lado de acá. Señores, hay que salir de acá pensando, Señor, no tengo excusa para no dar fruto. No la hay. Ninguna. Me falta disposición, me falta querer, me falta de aprender a centrarme en lo importante, en ponerle prioridades a la vida. Usted es un cristiano, o dice que lo es. ¿Su prioridad quién es? Pues Cristo, sus cosas, su obra, su reino, eso es la prioridad. Eso es fruto. Y entonces sí vamos a dar fruto. Por eso hoy los dejo, señores, pensando, meditando en esto, que evaluemos. Señor, ¿qué hago? Ahora pidámosle, Señor, perdónanos porque la verdad no tengo ninguna excusa. Me he centrado en mí mismo, me he centrado en mí misma, me he centrado en mis problemas, en que me dolió esto, me dolió aquello, me molestaron, me dijeron, ya, maduremos, crezcamos. Paremos ahí. Y más bien digamos, Señor, voy a dar fruto y voy a mostrarte. Ayúdame. No saldrá muy bien al principio, pero eso va mejorando. Y ayúdame a tener tanto que yo pueda orar. Que me parecería increíble que usted orara en voz alta para que la gente lo oyera y viera cómo Dios cumple sus promesas. Jesús lo hizo con toda la intención. Higuera, no das más fruto, para que oyeran. Pero para eso hay que estar metidito con Dios. Sí se puede. El Señor dice que sí se puede hacer. Por eso lo quiero animar. Si no ha hecho eso hasta acá, ya pare. Señor, perdóname. Ayúdame. Vamos a comenzar. Pero ya es hora que los creyentes de todo el mundo empecemos a tener frutos adentro y afuera que atraigan, que hagan ver las cosas de Dios como lo que son. La fuente de vida para vida eterna. Amén. Vamos a terminar en oración, señores. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo. Gracias porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Gracias por tu mano preciosa, gracias por tu mano maravillosa. Gracias por tu poder, tú eres el dueño de todo. Gracias porque solo tú y nadie más que tú lo puedes hacer. Por eso a ti la gloria, la honra y la alabanza damos en este día. Gracias por mis hermanos que están aquí escuchando. Ayúdanos a todos a que podamos meditar en esto que hemos hablado. A entender, Padre Santo, que
que tú sigues pidiendo de nosotros, demandando, Señor, un fruto, frutos de justicia, y que has puesto todo lo necesario para que lo podamos hacer. También, Señor, has puesto que el poder de la oración a nuestra disposición. Ayúdanos a poder entender eso, a poder practicarlo, a dar testimonio de ello. Ayúdanos, Señor, desde lo más pequeño a lo más grande. Y a tener, Señor, cada cosa tuya como algo muy serio, como tú lo muestras. A no ser una apariencia, como los líderes religiosos de la época, sino ser algo genuino, real, que muestra no poco, sino mucho fruto, Señor. Por eso hoy dejamos en tus manos lo que hemos hablado y pido que nos sigas dirigiendo en esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.